Entender por qué nosotros tenemos glaciares, ¿sí? ¿Por qué se derriten los nevados? ¿Por qué se derriten los glaciales? El hielo es mucho más denso que la roca. En la noche, cuando la temperatura desciende, esa agua se congela. En los volcanes tienen también pues agentes vivos y esos son seres extremófilos. Entonces, una de esas plantas extremófilas es el coral de páramo. Esta loricaria va quitando la acidez del suelo y eso permite de que ella sea la primera colonizadora que va llegando allá, abriéndole camino a esas plantas que vienen atrás de ella. Entonces, esta es la muestra del calentamiento global. Hace más o menos unos 15, 20 años encontrábamos esto totalmente en un paisaje rocoso, en un paisaje de arenas, y por eso es que recibe el nombre de Valle Lunares, por la similitud que la gente encontraba en este paisaje con lo que pues se imaginan de que es la luna. Entonces, a esto es que se le debe ese nombre. ¿Listo? Acá ya podemos apreciar lo que les decía en la parte de abajo, cómo se ha ido peinando esa formación de duna de arena. Es una zona intangible que no podemos tocar y que ha sido pues dada gracias a las corrientes de aire del Magdalena y a las corrientes de aire del Cauca. Entonces, es una fortuna que lo hayan podido ver hoy. Ayer no se pudo ver, no se pudo ver en lo absoluto. Y chicos, vamos a ver cómo encontramos un paisaje fracturado. Esas rocas todas fracturadas, eso obedecen a procesos de gelifracción. Los procesos de gelifracción se dan porque, como yo ya les explicaba en el sifón, el hielo es mucho más denso que la roca, entonces va a generar unas presiones a la roca. Entonces, estas rocas han estado también fracturadas no solamente por la presión del hielo, sino también porque al estar descubiertas y como ellas son, las rocas tienen muchos poritos y más las rocas volcánicas, cuando hay mucha humedad, pues esos poritos se llenan de agua. En la noche, cuando la temperatura desciende, esa agua se congela. Y cuando ya empieza el hielo a expandirse, empieza a reventar la roca. ¿Listo? Ese proceso se conoce como gelefracción. Ya estas grietas que estamos viendo acá como más cóncavas, como más, pues obedecen a esos procesos del fracturamiento de la roca con el hielo que habían, hablando unos 400 años, cuando esto todavía pues tenía pues nieve y un poco más longevo en el tiempo, cuando se almacenaban casquetes glaciares, un poco más de 1000 años. Listo, entonces aquí vamos a entender un poquitico el por qué se derriten los nevados, por qué se derriten los glaciales. Pero antes de entender por qué se derriten los glaciares, hay que entender por qué nosotros tenemos glaciares, ¿sí? Es partir de ahí. Si nosotros visitamos Francia, Suiza, vamos a encontrar casquetes glaciales a unas alturas de 3200, 3000 metros sobre el nivel del mar. Esas son las alturas de los Alpes suizos, ¿sí? En este momento nos encontramos a más de 4300 metros de altura y todavía no tenemos nieve. ¿Por qué, chicos? Porque la Tierra, ese gran círculo que conocemos como Tierra, tiene dos polos, polo norte, polo sur. ¿Listo? Esos polos conservan las mayores capas de masas glaciares de la Tierra. ¿De dónde salieron esas masas glaciares? En ese proceso evolutivo de la Tierra se han gestado las famosas eras de hielo, que muchos nosotros conocemos la era de hielo o las eras de hielo por esa película de la era de hielo, del mamut y de esa película. Gracias a esa película es que nosotros empezamos a hablar de la era de hielo. ¿Pero qué son las eras de hielo? Las eras de hielo son periodos prolongados en el tiempo, en tiempos muy largos en los que la Tierra se enfría. El último proceso de glaciación o la última era de hielo se conoce como la glaciación de Wisconsin, en el norte, o sea, en Estados Unidos. Esa glaciación enfrió la Tierra desde hace aproximadamente 50.000 años y terminó hace aproximadamente 12.000 años. Ahí, hace 12.000 años, termina una era geológica y empieza otra. ¿Cuál era es en la que estamos en este momento? El Holoceno tardío. En este Holoceno tardío es una era interglacial. Acá tenemos una glaciación, acá tenemos otra, y en medio de ellas hay una era interglacial. En las eras interglaciales es donde todos los glaciares inician un proceso de retroceso. Entonces, cuando la Tierra se enfrió, lo primero que se congeló fueron los polos. ¿Listo? Y
Ya después empezaron a congelar todos esos picos altos que hubiesen en la Tierra. Entonces empezó a congelarse el gran Himalaya, que es la cordillera más alta del mundo. También empezó a tener presencia glacial gran parte de la cordillera de los Andes, que no es la más alta, es la más extensa del mundo. Y así muchos picos nevados en el África empezaron a guardar masas glaciares. Colombia alcanzó a albergar 19 masas glaciares en el siglo anterior. Lastimosamente, de esas 19 masas glaciares ya se extinguieron 13. Solamente nos quedan 6 masas glaciares. El Parque Nacional Natural de los Nevados debe su nombre a que en el siglo pasado alcanzaba a almacenar 6 de esas 19 masas glaciares, y era lo que se conocían como el Nevado de Santa Rosa de Cabal, el Nevado del Quindío y el Nevado del Cisne. Hoy en día no se conocen como nevados porque ya no tienen glaciar. De pronto, cuando hay épocas en el clima muy frías, se pueden cubrir de una nieve que durante el día se va a derretir. Ellos se llaman nevados porque conservan masas glaciares. Cuando la pierden, su nombre es degradado de nevado a paramillo. Entonces ya el parque cuenta con 3 nevados y 3 que ya desaparecieron y que ahora se conocen como paramillos. Paramillo del Cisne, Paramillo del Quindío y Paramillo de Santa Rosa de Cabal. Actualmente Colombia alberga solamente 6 masas glaciares, 3 dentro del parque, 3 fuera del parque. Son 4 volcanes y 2 sierras las que quedan en Colombia con nieve. Los 4 volcanes son Volcán Nevado del Ruiz, Volcán Nevado de Santa Isabel, Volcán Nevado del Tolima, dentro del complejo del Parque Nacional Natural de los Nevados. Por fuera está el Volcán Nevado del Huila. Y las 2 sierras son la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra Nevada del Cocuy. Se estima que la próxima masa glaciar en desaparecer de Colombia es la del Nevado de Santa Isabel. El Nevado de Santa Isabel se estima que ya pierda su masa glaciar en menos de 2 años. Dentro del parque, el próximo en desaparecer será el Nevado del Tolima y por último será el Volcán Nevado del Ruiz. Les espera que la última masa glaciar en desaparecer en Colombia sea la de la Sierra Nevada del Cocuy, en Boyacá. Se estima que desaparezca aproximadamente en un lapso de tiempo dentro de 14 a 16 años. Ya con esto, pues daremos por terminadas y por extintas las masas glaciares en Colombia. Es un proceso geológico normal, pero que lastimosamente se ha visto acelerado por la mano del hombre. Esto sí ha acelerado el retroceso de los glaciares, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Cuál es la principal repercusión del retroceso de los glaciares en todo el mundo? El aumento de la temperatura, el calentamiento de los océanos, la pérdida de fauna en los océanos principalmente, y después la pérdida de mucha fauna y flora dentro de los complejos altoandinos, de páramo, pues que están en esta gran cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes atraviesa 7 países: Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Colombia. ¿Listo? Cuando ella nace, supongamos que nace en el sur, y cuando llega al norte, ella tiene una doble bifurcación, o sea, se divide en 3 ramales, que a veces las personas piensan que son unas cordilleras independientes. No, las 3 cordilleras que conocemos en Colombia hacen parte de la cordillera de los Andes, solo que aquí tiene una doble bifurcación y se ha dividido en 3 ramales: cordillera central, cordillera occidental, cordillera oriental. ¿Todas las cordilleras son volcánicas? No. En Colombia solamente tenemos la cordillera central y occidental, que son cordilleras volcánicas sedimentarias. La cordillera oriental es una cordillera de origen sísmico y sedimentario, no volcánico. ¿Listo? Entonces, ahí es donde ya vamos a empezar a entender una cosita. Lo primero que vamos a entender es que la cordillera oriental es la cordillera más bajita de las 3, la menos alta, no tiene volcanes. Ella está todavía en un proceso de elevación, hasta ahora está empezando su levantamiento, pero nosotros, como ya se los decía, no vamos a poder ver los cambios significativos que va a tener en miles de años esa cordillera. Ella hasta ahora está haciendo el proceso de elevación, es la más pequeña y no tiene volcanes. Luego está la cordillera central, es la cordillera más alta de las 3. Tenemos el Volcán Nevado del Tolima, Volcán Nevado del Ruiz, Volcán Nevado del Huila, los paramillos que ya les mencioné, el Nevado de Santa Isabel. Y por último vamos a tener la cordillera occidental, que es la mediana, la del medio. La cordillera occidental, que está allá por esos lados del Valle del Cauca, de Pasto, Nariño, toda esa zona del Cauca,
vamos a encontrar el volcán Galeras, el Pan de Azúcar, el Chiles, la cadena volcánica de los Coconucos. Ellos fueron nevados, pero desaparecieron y hoy en día son solamente volcanes. ¿Listo? La cordillera oriental, llanos orientales, por eso es que allá Paratebueno, ese temblor que destruyó todo ese pueblo. ¿Por qué se dio? Pues porque están en la cordillera oriental, van a seguir sufriendo muchísimos cambios. Probablemente no sea el único pueblo que veamos destruido por este proceso geológico, van a haber más, es natural. Esto sería una invitación a las entidades que ejercen gobernanza para que se preparen para eso. O sea, ya sabemos que la cordillera se está levantando, que hay miles de personas, quizás millones de personas habitando esa cordillera y que hay que tener espacios donde puedan reubicar esa población porque los cambios que se vienen en esa cordillera son muy bruscos. La Mesa de los Santos Santander también tiembla demasiado. ¿Por qué? Porque tiene esa influencia del levantamiento de la cordillera oriental, muchachos. Nombre del Nevado del Ruiz. Debe su nombre a el primer mapeo que se hizo cuando estaba esto todavía bajo el yugo de la corona española. Se hace el primer mapeo y pues el general Ruiz es el que envía eso a la corona española y el rey en agradecimiento le da el nombre a la montaña, pues en el apellido del señor. Pero su nombre viene más atrás, no es europeo, su nombre es más precolombino, su nombre es Cumanday, hombre grande de nariz humeante, Tama, padre mayor de barba blanca. Estos son pues nombres de lengua quechua y pues que pues enaltecen mucho más para nosotros como moradores y propios de esta zona utilizar este nombre que el Nevado del Ruiz. Obviamente pues es más comercial y se utiliza más en términos comerciales, pero pues nuestra identidad como murillenses es con Cumanday, no con el Ruiz. Tenemos otros nombres en las otras montañas. El Tolima debe su nombre a Dulima. Dulima era una cacica de la tribu Pijao que combatía contra pues los procesos de colonización española en los valles de Ibagué. Y tenemos a Poleca Casué, el Nevado de Santa Isabel, doncella de las nieves, otros la llaman la diosa del fuego. Entonces, bienvenidos chicos aquí a Arenales, perdón, a Lunares, perdón, Lunares. Por favor aprovechen para que tomen foticos. Si van a subir como ellos a tomar foticos, por favor, no se me vayan a bajar corriendo. No sé si ahorita vieron allá en el anterior estación que hay una muchacha corriendo con un celular y no sé qué. Eso es hacer cositas que nos pueden cobrar un desmayo. ¿Y por qué se los digo en especial lo de las piedras? Porque un día unos chicos se subieron muy emocionados a la foto y se bajaron a ver la foto y tan pronto se bajó se me desmayó porque se me aceleró mucho y aquí las condiciones son más. Entonces de pronto los guías caminan rápido, de pronto ven que Fausto corre o que yo corro, pero es porque nosotros estamos ya acostumbrados a hacer este proceso, entonces ya hasta nos damos de pronto el riesgo de correr, pero es algo que no queremos que esté pues en el cuerpito de ustedes. ¿Listo chicos? Aprovechamos unos 10 minuticos, foticos acá.